Mi nombre es Carolina para todos aquellos que estén escuchando por primera vez. Y en el día de hoy, en estos tiempos en que estamos viviendo en la humanidad, en esta experiencia, justamente traigo este tema porque es de total significado para la etapa que estamos transitando. Y la etapa que estamos transitando es de verdadera transmutación. Estamos viviendo en los tiempos de la purificación, estamos viviendo en los tiempos de los desafíos que forjan a el héroe. Entonces vamos a hablar del viaje del héroe. En este contenido del viaje del héroe voy a dividirlo en 3 partes. Y si bien el viaje del héroe está compuesto por varias etapas y por varios arquetipos de conciencia que más adelante les voy a ir desarrollando uno por uno para que cada uno pueda concientizarlo en sí mismo, pero el día de hoy vamos a conectar más específicamente con la energía que estamos transitando actualmente como humanidad, que es esta de purificación, de transmutación, ¿verdad? Y para eso vamos a ir por el principio, vamos a comenzar por el principio, que es el viaje del héroe. Desde mi visión voy a compartirles todo el conocimiento que tengo para ofrecerles y todo en base también a mi experiencia, así que espero que cada uno pueda tomarlo desde un lugar creativo, así como lo sientan, conectado a su propia visión, a su propio saber individual, de sus propias experiencias, que nada de lo que vaya a comentar o a conectar en sí con palabras va a ser textual. El viaje del héroe es una etapa en la experiencia humana en la que la persona, el quien se va a forjar en héroe, el que va a despertar a su héroe interior, se impulsa hacia el camino de abrirse hacia lo desconocido. Es aquella persona que cruza el velo de lo conocido hacia lo desconocido. Es aquella persona, energía o impulso que se abre hacia el conocimiento que da la experiencia, que da justamente esto de abrirse a lo desconocido. Muchas veces va de la mano con esto de no tener el control sobre lo que pueda suceder, justamente, y ese es el miedo que la misma mente proyecta, esto de no tener el control, de no saber qué va a suceder o qué va a haber del otro lado. Por eso, antes de iniciar el viaje del héroe, las personas empiezan a sentir el llamado, hacia que de repente su zona de confort, su zona de comodidad ya no les encaja. Es como si sintieran que ya no toleran estar en esa comodidad, que sienten que hay algo más, que sienten que están para algo más, que hay cosas por descubrir de la vida y que necesitan como que hacer un cambio. Lo único que puede impedir que las personas se emprendan en el inicio del viaje del héroe es el miedo. El miedo es lo que retiene y lo que hace que la persona no avance. Y ese miedo puede venir acompañado de un montón de limitaciones, de creencias, y sobre todo es esto que les decía hace un momento, es ese miedo a soltar el control, ¿verdad? Porque cuando soltamos el control estamos aceptando también, de alguna forma, una muerte de nuestro ego, una muerte de esa parte de nosotros que veníamos sosteniendo. Pero el iniciarse en este viaje es un poco contradictorio para la mente que está acostumbrada a dominar, que está acostumbrada a hacer de la experiencia humana como una experiencia de estar en modo supervivencia todo el tiempo. Entonces, los seres humanos nos volvemos seres de costumbre
y nos volvemos limitados muchas veces cuando estamos muy arraigados o apegados al personaje, apegados a las personas, apegados a nuestra realidad aparente. Es para aquellas personas que empiezan a sentir en su interior como el llamado así, la voz de su alma, la voz de su espíritu que quiere emprender el rumbo de ser, de explorarse, de conocerse a sí mismo. Entonces es ahí cuando se escucha el llamado y cuando se pasa a la acción de emprender este camino, que recién ahí el héroe se lanza a la aventura, se lanza hacia lo desconocido y se lo conoce como la etapa de justamente la aventura, la partida, que un poco también está representado de una forma arquetípica en las cartas del tarot. Lo pueden ver así, imaginar en sus arcanos mayores. Comienza por el 0, que representa al loco. Este loco representa un poco lo que es esta persona que se abre a la aventura, que se va con su palito y su bolsita y sus cositas y ya, sin nada más. Se va liviano, se va dispuesto a caminar, a emprender ese viaje, ¿verdad? Entonces esta es como la primera etapa. Esta es la primera etapa donde la persona conecta con el impulso de ir hacia adelante, de comenzar. Muchas veces, muchas personas pueden comenzar y como abandonar el viaje, ¿verdad? Cuando se conectan con la segunda etapa, que es la etapa de la purificación. Es como para purificarse uno mismo tiene que hacer primero un encuentro con su propia sombra. Y muchas veces este encuentro con nuestra propia sombra puede ser como un shock si las personas no se sienten capaces de verlo, de atravesar ese umbral, que también está relacionado con esta parte de los chakras, cuando conectamos con el chakra raíz, que es como el comienzo también, ¿no? Desde abajo hacia arriba, hacia la ascensión, también estamos ahí como conectando con los miedos más profundos, conectando con el umbral, ¿no? Con la parte oscura, con la parte que no, de lo que no se ve, de lo inconsciente. Entonces muchas personas, como les decía, pueden abandonar el viaje antes de comenzar así porque justamente les da miedo y ese miedo los hace retroceder. Pero otras personas saben que en su latir hay una fuerza mayor que los impulsa a decir: voy a atravesar estos miedos, estoy dispuesto a sanar, estoy dispuesto a purificarme, estoy dispuesto porque siento que hay más allá, algo más allá, que la luz está al otro lado. Y bueno, este impulso, este sentir, muchas veces es lo que nos ayuda a continuar a pesar de las adversidades, a decir: yo puedo, yo lo estoy haciendo posible porque me decido a hacerlo, porque conecto con el valor, con el coraje, y la misma vida nos va como así, forjando en esa parte para que podamos justamente trascenderlo, para que podamos atravesarlo. Y bueno, la parte como más confortante es que cuando atravesamos este umbral de sombra, cuando vemos ahí el miedo y cuando vemos toda esta parte de oscuridad y estamos ahí y lo decidimos afrontar, del otro lado nos encontramos con como las recompensas, que también se ve un poco arquetípicamente en muchas de las películas o en muchas historias, como cuando la persona, este héroe, se atreve a enfrentar sus demonios o a enfrentar el dragón o cosas así, como del otro lado ya cuando lo hace empieza a recibir guía de alguien que es como un mago y aparece de la nada y viene y le da mensajes o le da una llave o le da un tesoro o algo que le facilita el camino más adelante. Entonces es maravilloso como muchas veces lo representan en historias. Y bueno, y esas historias están así como conectadas con estos patrones justamente
que forman el viaje del héroe. Por eso está interesante y por eso también nos gustan las películas y las historias, ¿no? Porque nos conectan con esta sensación de realismo que se siente adentro, de lo mágico, de lo así súper increíble que en realidad es la experiencia cuando nos atrevemos a avanzar, a ir hacia nuestros sueños, a ir hacia ese camino de conocernos a nosotros mismos y de, bueno, explorar ahí. Entonces, bien, no me quiero ir por las ramas. Y volviendo un poco así a bajar a esta información, a conectarla más de cerca, en el tiempo que estamos viviendo actualmente como humanidad, es en el tiempo de la purificación del yo, en la purificación del místico también se lo conoce. Estamos en el tiempo de la iniciación realmente, y puede que las personas lo hayan elegido de forma consciente, puede que lo hayamos elegido de forma de haberlo decidido, elegido, o lo que también está sucediendo es que en general en sí la energía del universo, de los astros, de lo que estamos transitando actualmente, nos está impulsando a todos hacia una verdadera transmutación, nos está impulsando a hacer este movimiento, ¿verdad? Entonces por eso se puede sentir como la fuerza de la energía que de repente nos afecta, que nos lleva a ir hacia adentro, que nos lleva a ver la sombra, que nos lleva a darnos cuenta de cosas del pasado, cosas que traemos, cargas, peso, angustias, limitaciones, y estamos en un tiempo de hacer consciente muchas cosas, de ver esas sombras, de ver todo eso que nos está limitando, y ver todo esto es una gran ventaja justamente porque por más que en el momento sea fuerte, por más que en el momento se sienta pesado, se sienta así como algo que es una lucha, ¿no? Muchas veces es como una lucha, una resistencia. Bueno, se siente así, es normal, pero está importante recordar que es necesario porque si tu sentir interno, si tu voz interna te impulsa hacia lo verdadero, hacia querer conectar con el sentirte en tu estado natural, al sentir la paz, a sentir esa templanza, poder vivir con alegría, poder expresar tu ser sin miedo a ser vos mismo, entonces vas a entender que es necesario poder ver justamente lo que está ahí oculto, para poder iluminarlo por vos mismo, para poder darle ese acercamiento a tu verdad, a tu corazón. Entonces esta etapa que estamos viviendo es verdaderamente importante, y sé que muchas veces podemos sentirnos como por momentos un poco apartados, o creer que estamos solos sintiendo esto, o sentirse desconectado, o en ese sentido de no pertenencia, o sí, se pueden sentir muchas cosas, justamente muchas sensaciones que nos llevan a esa tristeza o esa como nostalgia, y es totalmente normal, porque justamente venimos cargando con nosotros en nuestro inconsciente mucha información limitante, mucha información que no es real, que no es verdadera, que nos distorsiona aún más. Entonces verla a veces puede ser un poco choqueante, así verla de golpe, pero hay que tomárselo con calma y hay que verlo desde esta perspectiva que bueno, creo yo que ayuda, en donde todos estamos haciendo el viaje, todos estamos conectados para unirnos y hacer esta fuerza de que lo verdadero salga a la luz, de que podamos vivir desde un lugar real, desde un lugar donde la realidad no pese tanto, donde simplemente podamos fluir con la abundancia de la vida. Y volviendo un poco a conectar con el viaje del héroe, esta etapa es intensa, sí, pero nos lleva a otra etapa. Una vez pasamos como estas pruebas, una vez iluminamos esas partes ahí que se presentan para ser vistas, vamos a la tercera parte, que es como, bueno, si bien entre cada parte hay como
pequeñas partes que son importantes, ¿no? En estos arquetipos que vamos a mencionar más adelante en otros podcasts. La última etapa es como la del regreso. Y cuando hacemos la etapa del regreso, quiere decir que nosotros llevamos con nosotros ahora nueva información, información de luz, información que no pesa, información que es sanadora. Entonces llevamos con nosotros la fuerza de la sanación, del entendimiento, de la claridad, tanto para nosotros mismos como para otras personas. Por eso en el viaje arquetípico de cuando el héroe regresa como habiendo pasado todas las batallas y trayendo paz al pueblo, trayendo como habiendo derrotado a los dragones o habiendo, ¿no? Como por ejemplo en la historia de Harry Potter cuando Harry enfrenta a Voldemort y ya después como que termina con ese mal que estaba ocasionando tanto mal, tanto horror en la vida de todas las personas que existían ahí en ese mundo. Entonces al final en el regreso es como esto de que se disuelve la oscuridad, se disuelve la sombra, se disuelve todo eso y empieza como a reverberar, a salir a la luz todo lo bonito, todo ese estado de paz, todo ese estado donde todos celebran y se dan cuenta que siempre estuvo ahí, que siempre tuvieron eso encendido en sus corazones de hacer que el bien prevalezca, de que puedan estar todos de alguna manera viviendo desde un lugar más sano y más amoroso. Entonces esta sería como la última etapa. Y sería la etapa, si lo traemos a nuestra realidad actual, como de, por ejemplo, si atravesaste como un miedo, tenías miedo a dar un paso hacia una nueva realidad en tu vida, pero que en el fondo sabías que tenías que hacerlo y lo haces y de repente te das cuenta de que pudiste con la situación, de que ahora estás mejor, de que ya no tenés esa lucha interna, esa resistencia, de que te diste cuenta que pudiste con eso, de que eso te dio aprendizaje, te dio enseñanza, te hizo una persona más sabia. Entonces ahí es como el regreso. Y esa experiencia que traes contigo, ese tesoro, esa luz, te va a servir no solo para tu propia individualidad, para tu propia evolución, sino que también para compartirla con otros cuando otros la necesiten, en forma de claridad, en forma de luz, en forma de experiencia vivida.